Buenos días, mi nombre es Jesús Hernández y yo estoy en la carrera de Ingeniería Industrial. Este es para la materia de control estadístico de la calidad y lo que vamos a ver esta semana son las gráficas de control para variables. ¿Qué es una gráfica de control? Estas nos indican cuando un proceso está fuera de control y ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando este sucede es necesaria una acción correctiva. Como podemos ver aquí, los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican si el proceso está bajo control y solo presenta una variación de causa común. Los que caen fuera de los límites muestran un patrón no aleatorio e indican un proceso fuera de control y existe una variación. ¿Cuándo se utilizan las gráficas de control? Para demostrar, o para qué, ¿no? Se usan para demostrar que un proceso sea estable y consistente a lo largo de tiempo. Verificar que el proceso sea estable antes de realizar un análisis de capacidad y evaluar la eficiencia del proceso como como esta gráfica de control es fácil comparar cambios rápidos en el proceso y cambios de variación. Los límites de control. Estos representan la variación del proceso. Los límites son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea de control. Como podemos ver aquí, esta y esta de aquí abajito. En esta gráfica tenemos dos puntos que se encuentran por encima del límite. Estos puntos fuera de control indican que los subgrupos están fuera de control. Perdón. Límites de control versus límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso y los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. La línea central de una gráfica de control. Aquí la tenemos. Es la línea de referencia horizontal central, la cual es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Nos ayuda a observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de una línea central, como podemos ver aquí. Variaciones por causas comunes y causas especiales. Una variación por causa común es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Por ejemplo, tenemos un proceso que sería hornear pan. Una causa común de la variación puede ser el termostato del horno que permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Una causa especial de variación podría ser aquella como cambiar la temperatura del horno, abrir la puerta del horno mientras se hornea y ya que al abrirla se hace la temperatura fluctúa innecesariamente, ¿no? O puede ser registrar información de contacto de un cliente. Una causa común de variación puede ser que el operador experimentado cometa un error ocasional y una causa especial de variación puede ser que un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo cometa mayor volúmenes de errores. Aquí podemos ver cada una, ¿no? Esta es una causa común de variación y aquí es donde se escala, ¿no? Aquí es donde ya se ve en exceso esa variación. Las pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Aquí tenemos la prueba número 1. Un punto más de 3 sigma con respecto a la línea central. Perdón. Un segundo. Un punto más de 3 sigma con respecto a la línea central. Evalúa la estabilidad del patrón de variación. Provee evidencia más contundente de la falta de control. Aquí lo podemos ver. La prueba número 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea. Evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se utiliza esta prueba para complementar la 1. Aquí lo tenemos. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 consecutivos. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o descendiente. Detecte una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Aquí la tenemos. Línea central, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O aquí abajo. Aquí van todos creciendo, ¿no? Prueba número 4. 14 puntos consecutivos alternándolos arriba o abajo. Detecta la presencia de una variable sistémica.
el patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando no pasa esta prueba, significa que el patrón de variación es predecible. Aquí lo tenemos. Prueba número 5. 2 de cada 3 puntos, más de 2 sigma con respecto a la línea central. Tienen que estar del mismo lado. Evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Aquí lo tenemos. Tenemos 3. Muy bien. Okay. Aquí, prueba 6. 4 de cada 6 puntos, más de un sigma con respecto a la línea central del mismo. Evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí los tenemos. Prueba número 7. 15 puntos consecutivos dentro de un sigma con respecto a la línea central del mismo lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Aquí está. Prueba número 8. 8 puntos consecutivos más de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. Detecta un patrón de mezcla, el cual ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y se sitúan cerca de los límites. Aquí los tenemos. Tipos de datos. Tenemos dos tipos de datos principales, datos continuos y datos de tributos. Dentro de los datos de tributos tenemos dos, datos de Poisson y datos binomiales. Empecemos con los datos continuos. Los datos continuos pueden tener un número infinito de valores. Mediciones continuas proporcionan más información que los datos de atributos. Miden características de una parte o proceso, como puede ser la longitud, el peso o la temperatura, y estos datos incluyen valores fraccionados. Además, se pueden recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Ahora, dentro de los datos de atributos, tenemos que pueden ser binomiales o Poisson, como aquí lo podemos ver. Los valores están restringidos a categorías específicas o valores discretos. Pueden incluir categorías como pasa y no pasa. Son más fáciles de recopilar. Se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Y son conteo de efectos. Los datos de Poisson frecuentemente son conteos Poisson. Son conteos de defectos o eventos. Se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia. Y los datos binomiales se clasifican en dos categorías, pasa o no pasa. Se usan para calcular la proporción de todas las partes defectuosas contra el total de partes. Luego tenemos aquí el Statistical Process Control. Process Control, SPC. We have here a definition. Statistical process control is the application of statistical methods to analyze and control the variation of a process. We gather data for SPC in order to learn when our process has changed, monitor a process to make sure that its output doesn't get any worse, understand what happens if our process improves so that we can duplicate it in the future. So this is basically what it's telling us here is that we have the process control or the statistical process control helps us to identify if we have any mistakes, or if we have a good running process, we can use this and base off the rest of our processes just to make sure that everything works as this one works. Everything has a perfect balance. So now we have the prevention of a problem versus the detection of a problem. In the past, manufacturing depended on inspection to screen out non-conforming product. This process produces rework and scrap. Inspection does not increase quality. It only affects customer annoyance. This means that it's okay if we can detect something, if we can detect it by inspecting, but that doesn't make it good.
For example, we need to get the root of the problem instead of just getting the fallout. We need to detect, we need to prevent it from happening. And like it says here on point number 3, detection tolerates waste, right here. So that means that we're, in a way or in a sense, uh, allowing it to happen. So allowing to have waste. So the primary objective here is to have as little waste as possible or scrap and try to have the process working as efficiently as possible. So we have here strategies for prevention uh, that are required in today's market. First, mistake proof the process. So this means we need to, any human error or human mistake here, or any wrong labelment of anything, or any misplacement of tools or whatever, we need to start by making it mistake proof. This means we need to have everything organized. We need to have a clear process of what we're doing, and every employee needs to have an idea of what we're doing. Point number 2: if mistake proofing is impractical or impossible, then control the outputs to prevent non-conforming outputs. So here, if it's not that practical, the mistake proofing, then we need to make a process in order to prevent this mistake. And like it says right there, prevention avoids waste. So that's the primary idea here. Detection tolerates it, and prevention avoids it. So prevention avoids it. So our main goal is to avoid it. That way we don't have waste, we don't waste money, we don't waste resources, and uh, at the end we don't have our customer coming back to us in regards to the defective product, or it didn't met their expectation, or just we would need to rework it, and that's not what we strive for. We strive to avoid that. So that's the primary differences between prevention and detection. So we can also use the SPC as a feedback system. So the way this works is it has different parts to it. So the first one is the process. The way the 5 M's, man, machine, materials, method, and mother nature, work together to produce the output. So here we need to take in consideration all those 5 M's and try to integrate our process in the best way possible in order to accommodate all of them, so they can work as a single unit, right? So then we have the information about performance. The ideal information to be gathered is about the inputs, sorry. Although some benefit is obtained from monitoring the outputs, SPC is a vehicle for communicating information about changes in inputs to outputs. So this basically is, we need to have a good sense, or no, we need to have a good amount of information in order to keep monitoring our outputs. That way, whenever we have an issue, we can just trace it back to the input, and we could make the proper changes to it. Action on the process. Actions on the input should be taken to prevent output variation. The effect of the action should be monitored, and further action taken if necessary. So this is basically what we just said. So once we identify the variance in performance, we can go ahead and edit or modify our inputs. But if it still persists, we need to take action. We need to take further action. Now, action on the product. Least economical method. Required sometimes when the output does not consistently meet customer requirements. Required sometimes to verify effectiveness of action of the process. So this is what I was mentioning earlier, right? This is when we are making an item, a custom item for a client. We take it to him. It doesn't meet his requirements, even though it met ours. But for some reason, it doesn't meet his. He comes back to us, and then he tells us, well, I need you to rework this, and we need to get this done ASAP. So now we are putting in manpower. We're using material. We're wasting the one we already did. So that's where that's why it's the least economical method. Components of components
components, sorry about that, components of a run chart. So, similar in appearance to an individual and moving range with these exceptions. Subgroup. That's the collection of samples recorded on the chart as one summarized value, which is always greater than one value. Example, 5 pieces collected, measured, calculated, then plotted as the average of those 5 pieces. So that means that we have, for example, we have a machine. It creates X material. So every hour we're taking measurements of it. So for example, if we have, I don't know, 10 measurements in a day, we can have the average of those 10 measurements. But that would be a subgroup. That's what it means. We have the range, and that is the difference between one subgroup value and another. Similar to individual and moving range charts, except it indicates the difference between subgroups, not individual sample measurements. Helps indicate change occurring with the process. So this means that the range is the difference between a subgroup and another. So it indicates any differences we have between both, and instead of going sample by sample, it goes by groups. So same process, different observations. Frequency histograms show a snapshot of the process distribution at a point in time. So a run chart shows movement of the process over a period of time. So that means that an histogram only gives us one point in time, and a run chart gives us a movement along a larger period of time, and we can see more clearly how this is affecting our process. So then we have the central limit theorem. The sample means it will be more normally distributed around the population average than individual readings. So the distribution of sample means approaches normal when the distribution of sample means approaches normal regardless of the shape of the parent population. This is what makes control charts work. Here we have a little control chart. It has the central limit theorem, varying subgroup size and uniform. Individuals, subgroups of 3, subgroups of 5, subgroups of 7, subgroups of 10. Then we have frequency distribution plus a run chart. Notice that the bins of frequency distribution line up with the data points on the run chart. Here we go. So here we have the distribution. Here we have, this is a total of points. Here we see them right there. Then we have this one, it lines up with this one. Then we have this one, it lines up here. And here we have the mean. Here it is, right there. It lines up with the central. Then we have this point over here, it matches up with here. So we have the attributes of control charts. These directly measure the defects in the production operation, as opposed to measuring a particle value of a quality characteristic, as is done in a variable process. They should be issued in manufacturing because, they should be used in manufacturing because attribute or pass-fail test data is easier to collect than actual variable measurements. Attribute data requires much less operator time training. Attribute data can be collected directly from manufacturing processes, specifically if there is a high degree of automation. A p-chart controls the fraction nonconforming or the defective. The fraction nonconforming or defective is a ratio of the quantity nonconforming divided by the quantity of parts inspected. So this means that we have a total of parts that were inspected, and we have a parts of defective. So that's basically it's a relation between the total parts we did inspect versus the total parts that were defective. And obviously, well, the sample size may vary, right? Here we have an MP chart, and that controls the number of non-conforming. So this controls the number of defective, and the sample size is constant. So here we have our limits. Here we have our sample. It was 62 sample.
And here we have the counts. There we go. Here we have the attribute control charts. This is a C chart, and it controls a number of nonconformities or defects. Nonconformity is a single quality characteristic that does not conform to requirements, and the sample size is constant. Here we have the chart, right? Here's the point that doesn't conform, right there. U chart controls the number of nonconformities per unit. Sample size may vary. Number of defective per unit. Number of defects per unit. So here we have it. Here we go. This is the defective one, as you can see. Then we have process capability. Process capability is measured to determine the potential defect rates and identify opportunities for improvement. It helps to determine if there has been a change in the process. What does a process capability assessment do? Well, it helps a team answer the question, is the process capable? If the process is capable, it produces products that conform to a specification. So basically what it does is it lets us know if we're doing it right or not. So, or if the process is capable of doing whatever it's doing, or the task at hand. And it also helps to determine the percentage of product or service not meeting customer requirements. So it could meet our requirements, but if it doesn't meet the customer's requirements, it's not selling. Then we have the specification limits. So lower and upper specification limits define the customer's view of the spread or the acceptable range of a product attribute or process result. So here we have the specification width or tolerance width, and here we have the lower specification limit and the upper specification limit. So this is basically the lenience we have here. So this is the tolerance. This is the total tolerance we have, and it should be between these two limits. When we cross, how to calculate the process capability. CP and CPK are process indexes used to measure and evaluate process capability. CP reports the could be's and CPK reports the what it is. So this basically means that this is our what we're striving for. The CP would be what could be, or our best chance, and this is what is going on right now. What is happening. So NSL is the nearest specification limit to the process mean. So this means it's the it's the nearest specification limit to the process mean. So when we have here we have additional formulas in order to help that. So CPK can also be written as CPK equals the minimum of CPKL times CPKU. Note, CP does not take into account process centering, shifting, whereas CPK does. All right, so then we go with CP, simple process capability. So the process variation exceeds specification and defectives are being made. Defectives are being made. The process is just meeting specifications. 0.3 defectives are estimated to be made. More in the process is not centered. If the process is not centered. CP equals 1. When it's minus 1, that means that the process variation exceeds specifications and defectives are being made. This, when CP equals 1, it means that the process is just meeting specifications. 0.3 defects are estimated to be made. More if the process is not centered. And when CP is greater than 1, the process variation is less than specification. However, defectives might be made if the process is not centered on the target value. The CPK process capability, when CPK is less than 1, the non-conforming products are being made. This means that whenever we calculate CPK and it comes back with a value lesser than 1, it means we have defects or defective items. When CPK is greater than 1, then that means that 99.7% are made of the products
99.7% or more of the products of the process will be within specification limits. So this means that we're good. We have a 0.3 chance of defectives. Long-term capability. So the long-term CPK is known as PPK and is calculated the same as the CPK, except the long-term standard deviation is used instead of the short-term standard deviation. So here we have the formula. It's exactly the same, except we're using the long-term standard deviation. So the short-term Six Sigma achievement guarantee long-term success. Over time, the process overage may change, which will degrade capability, and the process spread may increase in size due to a deterioration of the process. Both circumstances can degrade capability and increase the likelihood of defects. Consequently, yield drops and costs go up. The average short-term to long-term centering error for a typical process would be an average of 1.5 sigma. The amount of shift and drift is inevitable and has to be accounted for during the design cycle of the process, product, or service. In order to precisely represent the unknown distribution of a process and its output data, the total process variation is subdivided into short-term and long-term components. Sigma short-term is a metric for the process entitlement, and Sigma long-term measures the effect of all process variables. Long-term and short-term variation. All process will inevitably vary over time. Over time, each process bandwidth will increase in size due to process centering errors. The aggregate effect of shifts in the process center will widen the process bandwidth. Change in environment, equipment, and materials cause the process to have variation over time. Variation includes variation in mean and standard deviation and distribution. Even excellent processes will show a small amount of variation over time. The average short-term to long-term centering error for a typical process will be average of 1.5 sigma. Process shift. This could happen. So here we have the prediction, right? So it needs to be between these, between these limits. So what this means is this is caused by change in calibration in a supplier or in equipment. The process drift is caused by changes in temperature, tool wear, contamination buildup, and depletion of reactant. So this means that we have here, so this varies, the drift is more subtle. So this means that we're going, and it starts slowly shifting to another, from one side to another. It starts shifting slowly from one side to another. The shift means that it abruptly changes from one side to another. So this means that it's either caused by a bad calibration, a supplier, or equipment, and this is more subtle. This is more maybe a temperature change, tool wear, contamination buildup, or depletion of reactant. Then we have a comparison of long-term, short-term process capabilities. Consider a board manufacturing process with 6 sigma process capability. This means that this process has a capability to produce 2 defects per billion opportunities. The capability of this process after a while will degrade to 4.5 sigma if it behaves typically. This corresponds to 3.4 defects per million opportunities. This means that 25% of the inherent short-term capability is lost due to normal process centering errors that occur over time. So this is 6 sigma minus 4.5 sigma over 6 sigma equals 0.25, 25%. And a key
es donde terminamos la presentación en cuanto a la teoría, ¿no? Esto es el resumen. Entonces, en un proceso normal, empieza en 6 sigma, podría ser, que son 2 defectos por billón, y el desgaste natural lo lleva a 4.5 sigma. Y esto corresponde al estándar, que es 3.4 defectos por millón. Y esto va a bajar en un 25%, o es igual a una pérdida del 25%. Sin embargo, estamos dentro de las tolerancias, ¿no? Muy bien, continuamos con nuestros ejercicios. Aquí continuamos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver lo que son las gráficas de control para variables XR. Entonces las gráficas XR. Estas se pueden utilizar cuando el tamaño del subgrupo sea menos de 8. Si el tamaño de un subgrupo es 9 o más, se utiliza la XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso, que sería la gráfica X, y el rango del proceso, que sería la gráfica R, a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso. Para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y R se muestran juntas porque es nuestro trabajo interpretar ambas gráficas para determinar su proceso, si el proceso es estable. Primero se examina la gráfica R, por la que es la variación del proceso, que debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Perdón. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Aquí los tenemos, ¿no? Nuestra gráfica R, nuestra gráfica R y nuestra gráfica X. Aquí tenemos el primer ejemplo. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión está bajo control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó una temperatura de 5 máquinas diferentes. En el total fueron 625 muestras. Entonces aquí vamos a tomar nuestros datos. Perdón. Aquí están nuestros datos de las máquinas de impresión gráficas de control. Vamos a abrir esto rápidamente. Muy bien, aquí podemos ver nuestros datos, aquí tenemos todas las muestras. Y aquí podemos ver que son, en el día 1 se tomaron 5 muestras y sucesivamente a lo largo de 25 días. Entonces, para poder sacar nuestra gráfica, lo que tenemos que hacer es, nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a Control Charts, Variable Charts for Subgroups, y como esta solo son 5 subgrupos, vamos a usar la R. Entonces aquí tenemos dos opciones, sin embargo siempre, por lo pronto vamos a manejar all observations for a chart. Quiere decir que todas las observaciones están en una sola columna. Aquí vamos a la temperatura y aquí nos pide el subgrupo. Entonces nosotros sabemos que el subgrupo son 5, porque solo son 5 mediciones por día. Aquí tenemos, podemos ponerle un label si queremos. Y aquí tenemos las opciones. Aquí en las opciones tenemos varias opciones, ¿no? Valga la redundancia. Pero la única que nos interesa son las pruebas. Estas son las pruebas que mencionábamos en la presentación anterior. Aquí necesitamos elegir todas porque queremos aplicarle todas las pruebas para ver si nos sale un error en alguna de ellas, ¿no? Una vez seleccionadas todas, le vamos a dar aquí donde dice OK. Y le vamos a dar en OK una vez más. Aquí les damos un minuto en lo que piensa. Aquí, muy bien, excelente. Entonces, aquí podemos ver que tenemos nuestras gráficas X y nuestra gráfica R. Esta es la gráfica del proceso, como podemos ver. Tenemos algunos puntos que se aproximan al límite superior, pero aún así estamos dentro de tolerancia, ¿no?
Y aquí tenemos nuestra gráfica de medias. Como podemos ver, toda la media está alternada, pero está de forma aleatoria, sin embargo, están cerca del centro, ¿no? De alguna manera. Entonces aquí se ve que el proceso está bien. Aquí, si estuviera mal, saldría disparado acá un punto rojo o hacia abajo un punto rojo, pero por lo pronto aquí nos dice que está bien. Entonces, continuamos. Aquí las tenemos. Luego continuamos con el ejercicio número 2. En este ejercicio nos comenta que una empresa produce tarjetas electrónicas y requiere analizar si el nivel de succión o la presión de vacío de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos. Estos representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje, por un total de 750 datos. Entonces vamos a ir aquí, vamos a ir a tomar nuestros datos. Ya está aquí. Muy bien, aquí tenemos el total de días. Aquí podemos ver que fueron 6 medidas por día y fueron un total de 25 días. Nos vamos a ir aquí a Graph, nos vamos, perdón, a Stat, nos vamos a ir a Quality, a Control Charts, Variable Charts y vamos a agarrar R. ¿Por qué? Porque solo son 6. Recordemos que si son más de 8, tomamos la S. Entonces aquí vamos a agarrar la succión y vamos a agarrar que son, vamos a poner aquí 6. Nos vamos a ir de nuevo a las opciones. Dentro de las opciones vamos a escoger pruebas y aquí vamos a escoger las pruebas que vamos a utilizar. Como lo mencioné en el ejercicio anterior o en el ejemplo anterior, vamos a tomar todas las pruebas para ver si hay algún problema en cualquiera de ellas, ¿no? Queremos que se aplique al 100% esto. Le vamos a dar en OK y una vez más le vamos a dar en OK. Aquí está calculando las gráficas. Muy bien. Aquí podemos ver nuestro proceso. La media del proceso se ve que está bastante bien, a excepción de aquí. Aquí en estos dos puntos hubo una variación. Entonces, esta variación se va a ver reflejada aquí en la media general, en la media de los resultados, ¿no? Aquí podemos ver que votó en 2 puntos, 1 y 2. Esto quiere decir que están por encima, uno está por encima del nivel y el otro se acerca bastante a la central. Entonces, pero aquí el problema es que tenemos muchos consecutivos, como podemos ver. Dentro de uno tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos consecutivos. Por eso nos arroja un problema. Y de este lado nos arroja porque ya se sale de la gráfica, ¿no? Aquí la tenemos. Es superado el límite inferior. Continuamos por aquí. Eso fue en cuanto a la XR, que reiteramos compara la media de los datos contra la media del proceso. Aquí tenemos la gráfica XS. Y esta se utiliza para graficar XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño del subgrupo es 8 menos, como lo mencionamos anterior, se usa la XR. Una gráfica XS grafica la mitad del proceso. Perdón. Un segundo. Grafica la media del proceso, que es la gráfica X, y la división estándar del proceso, que es la gráfica S. Y esto es a lo largo del tiempo para datos de variables de subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas SS para monitorear la media y la variación del proceso para agrupar subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe de interpretar ambas gráficas para determinar si un proceso es estable. Primero se examina S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición de control una condición fuera de control o simple y sencillamente no se detectaría. Aquí tenemos las dos gráficas. Podemos ver aquí nuestra gráfica muestra. Aquí
Aquí tenemos nuestra desviación estándar, tenemos la media de la desviación estándar y acá tenemos nuestra gráfica de promedio de los datos. Entonces aquí podemos ver que nuestra desviación no nos arroja ningún problema, por lo tanto nuestra media no nos arroja problemas, ¿no? Aquí todo está dentro del, como podemos ver aquí aleatorio, no hay más no se cumple ninguna de las condiciones para consecutivos, entonces estamos bien, ¿no? Pero para poder sacar esta, perdón, aquí nos está explicando lo que es, ¿no? Aquí tenemos el primer ejemplo. En el primer ejemplo nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Necesita realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Entonces vamos a tomar estos datos. Aquí están. Listo. Aquí tenemos, aquí para empezar podemos ver que como son 25 máquinas, vamos a tener 25 lecturas por día diferentes. Esto nos indica claramente, como son más de 8, perdón, vamos a necesitar utilizar la gráfica XS. Entonces vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a Control Charts, Variable Charts for Subgroup y vamos a agarrar la S. Aquí vamos a medir la temperatura y aquí nos está diciendo que son el número de grupo o la cantidad de el tamaño del subgrupo y son de 25 cada uno. Aquí vamos a escoger en opciones, vamos a ir a las pruebas y vamos a escoger todas las pruebas. Listo, le damos OK aquí y le damos OK aquí. Y nos empieza a calcular nuestras gráficas, ¿no? Aquí, inmediatamente, podemos ver que esta nos arroja un problema. Sin embargo, aquí no se ve reflejado. Entonces tenemos nuestra desviación en el proceso, que aquí se ve bastante correcta. No se ve nada se ve mal aparente. Sin embargo, en nuestra media nos dice que hay un límite, hay una medición que está fuera del límite inferior, o sea que quedó en menos, ¿no? Pero era lo que nos comentaba, que podría ponernos algo, representar algo falso, ¿no? En este caso aquí la edición estándar se ve bastante normal, entonces podríamos decir que aquí parece que no hay problema. Muy bien, entonces aquí tenemos la gráfica, podemos ver. En el ejemplo número 2 nos comenta que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión de sus máquinas de montaje está bajo control. Para esto debemos realizar una gráfica de XR con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomaron un nivel de succión de 25 máquinas de montaje. En total fueron 750 datos. Nos vamos aquí, abrimos nuestros datos. Muy bien. Y aquí vemos, déjenme nada más, me voy hasta arriba. Aquí podemos ver que vamos a manejar 25 medidas igual, porque son 25 máquinas a lo largo de 30 días. Entonces, de nuevo, como son más de 8, vamos a irnos con XS, va a ser Stats, vamos a agarrar Control Charts, Variable Charts y vamos a agarrar la que es. Aquí vamos a medir la succión de presión y aquí vamos a ponerle que es un subgrupo de 25. Aquí nos vamos a ir a pruebas y de nuevo vamos a seleccionar todas. Y le damos a dar en OK y nos va a arrojar nuestra gráfica. Muy bien, aquí está nuestra gráfica. Aquí podemos ver nuestra desviación estándar. Aquí empieza nuestro proceso está la desviación está muy constante, sin embargo aquí empieza un poco más aleatorio. La razón, aquí tenemos 5 puntos consecutivos y acá se ve reflejado. Aquí lo podemos ver que nuestro promedio
Aquí empieza bastante aleatorio, sin embargo, empieza a haber una manera, empieza a incrementar aquí de forma, empieza a haber puntos consecutivos crecientes, ¿no? Y aquí es donde nos arroja el error. Muy bien, entonces esto es en cuanto a lo de las gráficas XS. Y ahora vamos a ir a nuestro proyecto, ¿no? Entonces, básicamente aquí, para recapitular rápidamente, aquí estoy tomando en cuenta, yo trabajo en un departamento que es para entrenamiento de contratistas, entonces aquí les hacemos, toman clases ellos, toman el curso, al final tienen un examen y estamos viendo la cantidad de aprobados o reprobados y ver si esto es, si nos está dando es un buen indicio de que el proceso funciona o hay algún tipo de problema, ¿no? Aquí podemos ver que esta muestra la tomé para 30 alumnos de cada clase y estamos observando la efectividad de las clases, ¿no? Entonces aquí podemos ver que a pesar de todo, aquí tenemos, denme un segundo, déjenme nomás lo hago un poco más grande. Entonces aquí los tenemos, ¿no? Tenemos nuestras 4 clases que son Decoder Technician, tenemos 30 alumnos, tenemos 30 en Operator, 30 en IQ Cloud Operator y 30 en IQ Cloud Technician. Y aquí en nuestra gráfica de XS, ya que son 30 alumnos por cada clase, podemos observar la efectividad de las clases, ¿no? En este caso, nuestra desviación estándar, pues se ve aquí, como son solo 4 clases, por eso lo tenemos aquí. Entonces, en la clase 1 el promedio está por aquí, en la clase 2 el promedio está por acá, 3, 4. Y acá, de la desviación estándar, ¿no? Y aquí en el promedio podemos ver que nuestro límite superior es 91.6, nuestro promedio va en 84.19 y nuestro límite inferior va en 77, ¿no? Entonces esto se ve bastante consistente. Podemos decir que a pesar de todo hay cierta consistencia en el proceso, no quiere decir que es la mejor manera de hacerlo como podemos ver. Debería ser un poco más aleatorio el asunto, aquí se ve un poco más... no se ve tan aleatorio, entonces deberíamos de revisar que tal vez tendríamos que aumentar un poco el porcentaje de aprobados o las calificaciones y ahí tendremos que ver si el problema viene por parte de los instructores o simplemente es parte del alumno que no quiere tomar sus notas o puede que sea el examen el que no esté bien. Entonces hay varias avenidas que tenemos que investigar en ese aspecto, ¿no? Pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.